Bienvenidos a un episodio más del Líder de Hoy, un podcast de liderazgo con el pastor Chris Richards. Y hoy tenemos con nosotros a un buen amigo, tenemos a Juan Rodríguez. ¿Cómo estás, Juan? Mucho gusto, bien, gracias a Dios. ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno tenerte, Juan. Juan es educador, ha sido educador por más de 21 años, es líder acá en nuestra congregación en diferentes áreas. Entonces, qué bueno aprender de ti y tenerte hoy con nosotros. Igualmente, gracias. Juan, qué bueno tenerte. Juan y Pati han estado por años y hay algo que los marca, es fidelidad. Es una palabra que yo usaría, su fidelidad. ¿Sí? Y hoy por eso estamos hablando de carácter que tenemos que tener. Un árbol, muchas veces vemos el fruto, pero para que haya buen fruto, tiene que haber buena raíz. Sí. La raíz es lo que va a alimentarlo y producir el fruto. Uh-huh. Y en veces descuidamos, en el liderazgo. Queremos la persona que tiene mucho fruto acá, mucho verde, pero no nos fijamos en su raíz. Uh-huh. Y en veces ese árbol se cae. ¿Por qué? Porque no hubo raíz profundo. Uh-huh. Su talento fue demasiado y lo destruyó, ¿no? Exacto. Entonces la importancia de echar raíz. Entonces quiero iniciar leyendo en 2 de Pedro. Dice capítulo 1, verso 5, dice: esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo aquí establece, esta lista de atributos, ¿no? De carácter. Uh-huh. Y dice, si hacemos estas cosas, uno, no vamos a caer, dice. Uh-huh. Y dos, dice, se les va a abrir de par en par el reino de los cielos, las puertas de oportunidad, Dios su bendición. Pero todo inicia con nuestro carácter. Sí, con nuestro carácter. Uh-huh. Y yo pienso también que mucha gente, muchos hombres tienen gran talento. Uh-huh. O sea, tú lo notas que tienen gran talento, pero no lo sacan. O sea, no demuestran su talento. Uh-huh. Nomás es su carácter. Y como dijiste, digo, si no tenemos ese carácter, si no lo demostramos, pues, ¿qué vamos a hacer? Sí. No vamos a nomás a hacer un estorbo, o vamos nomás a estar así nomás parados para que nos vean que mi carácter es bueno, nomás, pero no soy productivo. Sí. No produzco, o sea, no doy fruto a los demás. Y como dice Pedro, voy a ser inútil, voy a ser improductivo, no voy a transmitir ese amor según lo que el Dios te ha dado, como tu don que te ha dado. Uh-huh. Tu don es muy importante y a veces don lo tenemos acá bajo los pies y no lo sacamos. Uh-huh. Sí. Y por eso no somos productivos. Sí. Sí. O pensamos que es nuestro talento el que nos va a terminar abriendo puertas, ¿verdad? Y a veces nuestro carácter, mal carácter, va a cerrarnos esas puertas. Pero me encanta cómo le está diciendo que es precisamente tener ese buen carácter lo que nos abre puertas y nos abre oportunidad. Sí. Y lo que menciona Samu es que en veces el carácter, como el carácter es algo profundo, escondido debajo de la tierra, no se ve. Entonces no le doy la importancia como acá el follaje que se ve. Pero si vamos a levantar un edificio alto, tenemos que tener un fundamento profundo. Así es. Si no, se va a caer. Recuerdo aquí un hospital que levantaron de varios pisos. Recuerdo pasar por meses y lo único que yo veía era un hoyo profundo.
Y decía, pues, ¿qué están haciendo? Pero lo que estaban haciendo es, tenían que hacer profundo ese cimiento para sostenerlo. Claro. Y entonces, en nuestras vidas como líderes, no solo puedo enfocarme en lo que la gente va a ver, sino ese carácter profundo que nadie ve. Exacto. Que es finalmente lo que termina sosteniéndonos, ¿verdad? Sí. Sí, es que tienes que ser firme. Tiene que ser, cuando un líder es firme, va a cumplir su palabra, ¿verdad? Como dices, va a cumplir lo que él se prometió hacer. Y por medio de eso, por el modo que vamos a hacer, cómo vamos a aprender es esforzándonos y seguir siguiendo al Señor. Pedirle al Espíritu Santo que nos llene para seguir demostrando ese carácter que Él nos ha dado, ese don, ¿verdad? Según el don que tú tengas. O puede ser el carácter piadoso, que implica muchas cosas. Claro. Tú estás mencionando algo bellísimo y es pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque muchas de estas cosas que leímos, que Pedro decía, son fruto del Espíritu, ¿verdad? Yeah. Son fruto del Espíritu. Entonces, si yo quiero tener esas raíces profundas, yo dependo del Espíritu Santo que me ayude a profundizar, ¿verdad? Y tú lo mencionas, Samu, es fruto, no dice frutos. No son los 9 frutos del Espíritu, es un fruto, pero se demuestra en diferentes formas. Pero entonces, tú y yo necesitamos que esa obra del Espíritu Santo en nuestra vida, en mi carácter, ¿sí? Y a veces como mucha gente piensa, ¿cómo lo encuentro ese carácter? O sea, yo pienso que es buscando, ¿verdad? Primeramente a Dios, buscando tu don en diferentes ministerios. O sea, buscándole aquí, buscándole acá, donde te guste. O sea, cuando ya encuentres tu ministerio, vas a encontrar tu carácter. Como líder, vas a empezar a servir, vas a empezar a hacer, o sea, aprendiendo de cómo servir, cómo ser un buen líder. Pero antes de eso es que tenemos que aprender primeramente la palabra de Dios, que el Espíritu nos llene, ¿verdad? Nos dé fortaleza para aprender. Y por medio de eso, yo he aprendido por medio de los grupos de hombres, ¿verdad? Los miércoles, con todas esas juntas que hemos tenido tan importantes, y así uno aprende a ser buen líder. Líder. Y es desarrollarlo de nuevo, digo, en lo privado. En lo privado, donde nadie me ve. David, Dios lo forma cuidando las ovejas de su padre, donde nadie lo ve. Mucho de su formación es en la cueva de Adulam, huyendo del rey Saúl. Entonces, el carácter en veces no es algo muy visible, muy público, pero lo trabajo en esos tiempos a solas con Dios. ¿Sí? ¿Y qué quiero ir formando en mi vida? Bueno, amor. Y yo tengo que venir como líder de una posición de amor. Debo de amar a mi cliente. Si no nomás pensando, ¿qué me va a dejar? ¿Cuánto me va a dejar? Sino, ¿cómo lo amo? ¿Cómo le puedo dar yo un buen producto? Un buen servicio. ¿Cómo puedo servir yo bien a mi cliente? Y, bueno, pienso en Juan que siendo educador, pues estás invirtiendo todos los días en la vida de pequeños, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo sin amor, verdad? Exacto. ¿Cómo yo voy a educar a un niño gritándole, haciendo malas caras, no importarle, ¿verdad? Lo que estoy haciendo? Me importa, como dice el pastor, me importa más mi trabajo, me importa nomás el cheque. No. Es bajarme a ellos. Es que aprendí eso, bajarme a la edad de ellos, bajarme como un niño para actuar como ellos, para que me comprendan. Y por medio del amor, ¿verdad? De la amabilidad, del amor, hacerte un niño, los niños van a... Wow, por eso a mí me encantaba hacer eso y es lo que sea yo. Qué lindo. Por medio del juego, por medio de jugar con ellos, cuando decía lo que íbamos a hacer y bajarme a su nivel, y ellos estaban atentos, ¿verdad? Y claro que tenemos que hacerlo con amor. Exacto. Sí. Entonces, tú por 21 años, educador de niños de 4 o 5 años. 4 y 5 años de edad, ¿no? Y eso pudiera ser una edad donde dices, nomás quiero que llegue la hora de la salida del trabajo, ¿no?
pero el amor es lo que lo convierte en algo de vida. Sí, claro. O sea, a mí me encantaba mi trabajo. Yo iba con gozo para enseñar. A mí me encantaba. Y por eso los niños, por medio de otros compañeros, pues les gustaba venir al recreo. Claro. Porque nos bajábamos al nivel, como les dije, y les dábamos todo lo que teníamos. Ellos veían que lo hacíamos con gozo. Nos importaban ellos para que aprendieran Qué lindo. a hacer muchas cosas. Acabas de mencionar otro atributo importante, el gozo. ¿Ah? Tenemos que poder gozarnos en lo que hacemos. Exacto. ¿Sí? Si tú que nos escuchas el día de hoy, si tu trabajo es algo que odias, que cada mañana... ¡Cámbiate! Ajá. Y hay algo que te guste, Claro. que disfrutes, pero también encuentra ese gozo interno en ti. Porque todo trabajo es trabajo. Sí. ¿Ah? Sí. No me puedes decir que no hubo días que te cansabas. No, claro. Había días que los niños parecía que No dormían toda la noche. venían con azúcar hasta arriba. Exacto. Pero tu gozo no lo pierdes solo porque es un día difícil, sino tenemos ese gozo interno en nosotros. ¿Sí? Sí. Y luego tenemos que obrar con una paz interna. Oh, sí. ¿Sí? Y eso es donde yo creo el empresario cristiano, el líder cristiano, más debe demostrar esa paz. Mi paz no viene por una ausencia de dificultades o problemas. Mi paz viene porque sé que Jesús está en el barco conmigo. Amén. Exacto. Sí, sí es cierto. Tengo que reconocer que yo cuando iba a trabajar, que lo hiciera con amor, con gozo y con paz también, porque a veces, como dices tú, había niños que a veces que querían hacerte el día mal. Pero cuando uno viene con esa intención, con esa actitud de, hey, este día va a ser bueno, vas a triunfar, porque la paz, como dice aquí, es el que toma control de tu vida, toma control de tu carácter. Y no te están afectando las circunstancias de alrededor, porque esa paz tuya funciona como esa raíz que te está manteniendo y te está sosteniendo. Exacto. Y no estás cediendo, ¿no? Sí, ante el ambiente alrededor. Sí, sí, cierto. Y la paz dentro de un líder lo va a emanar, va a influir, ¿sí? Y no sé, Juanito, a lo mejor algunas veces el hecho que tú venías con paz infundía paz en los alumnos. Sí, se transmitía. Se transmite. El gozo, la paz, el amor. Pero si tú llegas como todo alterado, eso también se transmite y de repente tienes un salón de niños todos alterados o una empresa de gente alterada. Entonces, yo tengo que llenarme de esa paz de Dios y esa paz va a emanar. Exacto. Así es. Sí, Y luego, paciencia, ¿no? Es algo tan importante. Nos habla de Dios, de su paciencia con nosotros. Y no es que Dios es indiferente, pero Él es paciente esperando que cambiemos, esperando que tornemos de nuestro pecado hacia Él. Y nos espera con paciencia. Es lento, dice, para la ira. Tristemente, mucha gente no tiene esa imagen de Dios. Piensa que Dios más está... Pero es todo lo contrario. Él es paciente con nosotros. Y entonces yo necesito que esa paciencia en mí... No estoy nomás listo para ver quién se equivoca, quién hace algo mal en la empresa. No, hay esa paciencia en mi vida y en mi carácter. Sí, el Espíritu Santo es el que te la va a dar, te va a discernir, ¿verdad? Te va a decir y a poder hablar con esa persona de que, hey, llévatela calmadito, mira, hazle así, hazle así. Y con paciencia, digo, yo tuve que tener mucha paciencia todos los días. Me imagino. Y Dios me la daba. ¿Saben por qué? Porque antes de venir a trabajo, Pato y yo orábamos. Como también ella fue maestra de 4º grado, los dos orábamos para que el Señor nos diera paciencia, sabiduría y entendimiento. Y control. Y sí es cierto, sí, con los niños tuve que tener mucha paciencia y Dios me la dio, gracias a Dios. Yo
O sea, sí los niños se ponían caprichuditos, sí, pero el Espíritu Santo me daba me discernía, me daba esa palabra de cómo controlarlo, con buenas palabras, llevarlo a un ladito y hablar con él, controladito, o sea, hablar con él así pacientemente, ¿me entiendes? Y no regañarlo en medio de toda clase o en frente de personas, no, ese Señor me lo enseñó. Me lo enseñó. Y esa paciencia viene de Dios, sí, como dices, Juanito. Porque no es nomás, bueno, cuenta hasta 10 y luego exploto. Ajá. No, es esa paciencia que... Fíjate que sí es cierto, Cris. A veces le decía a mi compañero, ¿sabes qué? Déjame, voy aquí a la oficina, voy un ratito. A respirar, a pedirle al Señor, contrólame, haya paciencia. Porque no era un niño, eran 2, 3 que estaban incontrolables, ¿ok? Y a veces no podíamos, entre 3 hombres, y yo nomás le decía al mucho compañero, déjame, voy a la oficina un ratito. Y yo iba a orar. Señor, dame fuerzas, paciencia. Y ya, nomás lo que le decía y me volvía a tratar de controlar los niños. Mientras que uno daba la clase, uno estaba viendo a controlarlos, pero así era nuestro trabajo. Qué cualidad tan valiosa esa de la paciencia, porque pues vivimos en un mundo que está sumamente acelerado, ¿verdad? Los índices de ansiedad altísimos, todo el mundo está así. Entonces, ser un empleado, ser un líder que tiene esa paciencia, pues te hace un elemento sumamente valioso. No vas a estar explotando, reaccionando, ¿verdad? Y esa paciencia nos va a llevar a tomar buenas decisiones. Sí. Entonces, buenísimo yo invertir en eso. Yo no te digo que fui paciente, sí fui impaciente, pero no lo demostraba. Sí. Ya cuando se acababa el día, pues es cuando ya podía respirar y gritar afuera. y eso es carácter. Y no lo demostraba frente a mis compañeros ni a los niños, no. Yo no quería que me vieran impaciente. Sí. Y es cuando ya se acaba el día, es cuando ya puedes pues se puede gritar allá afuera y gracias a Dios. ¿Me entiendes? Otra característica que es la bondad. ¿Sí? Dios es bueno. Dios es bueno. Me encanta Salmo 136, ¿no? Que nos habla de estas veces que Dios es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Entonces, en mi carácter, yo necesito aprender a obrar de un punto de vista de bondad. Como líder, busco obrar en bondad, en todo trato, en toda negociación, en todo ministerio, en todo lo que hago, que venga de una raíz de bondad, de algo bueno, de la bondad de Dios manando en mi vida. Ahora, ¿cómo consigo eso? ¿Cómo puedo yo conseguir esa bondad? Tú mencionabas, por ejemplo, orando, ¿verdad? A veces pasabas tiempo con Dios. ¿Cómo más puedo yo, estas cualidades que pertenecen a Dios, empezar a adentrarlas dentro de mí? Yo creo tal vez enfocándonos al leer la Biblia y todo, buscar y encontrar esa bondad de Dios, verla y llenarnos de ese concepto de que Dios es un Dios bueno. Es un Dios bueno que dice que hace llover sobre justos e injustos. Hace salir el sol sobre los justos y los injustos. Y de su bondad, cómo Dios es bueno aún con las personas más malas. Exacto. Y tú lo has dicho, Cris, leyendo la palabra, conociendo más a Cristo Jesús, podemos encontrar su bondad. Sí. Y así podemos aprender de Él su bondad. Es instruyéndonos en la palabra de Dios. Porque así solo aprendemos qué tan bella fue la bondad de Jesucristo. Y por último, yo creo, para terminar, es el dominio propio. Tenemos como líderes que tener dominio propio. Sí. Y leí un ejemplo que me sorprendió. Lyndon B. Johnson, presidente de los Estados Unidos, era un poquito obeso. Y su esposa, Lady Bird Johnson, le dice, ¿cómo puedes tú gobernar a la nación si no te puedes gobernar a ti mismo? Y lo impactó y se puso a dieta. Bajó 23 libras, ¿sí? Y entonces, es la verdad. ¿Cómo podemos nosotros ser líderes
y querer dirigir una empresa, una iglesia, un ministerio, etcétera, si no podemos tener dominio propio sobre nosotros mismos, sobre cualquier área de nuestra vida, ¿verdad? Sí. Sea lo que comemos, lo que tomamos, sea mis palabras que salen de mi boca. Dominio propio es algo tan importante como líder, que creo que es una característica de atributo del Espíritu que necesitamos en nuestra vida. Tenemos que buscarlo diariamente. O sea, cómo controlar a veces el carácter de uno, ¿verdad? Del enojo, puede ser el enojo. Sí. Que a veces no lo puedes controlar. Pero, y es una lucha, ¿verdad? Entre mí, lo digo personalmente, en los hombres, a veces el enojo nos controla, ¿verdad? Pero si no hay dominio propio, ¿verdad? Si no hay ese dominio propio en mí, el enojo me va a controlar. Y es un fruto del Espíritu Santo de que Él nos dice, hey, dominio propio. Esfuércense por tener el dominio propio y pidiéndole al Espíritu Santo que te ayude a controlarlo. Porque sí es difícil, sí es. Sí. Súper. Quiero nada más recordar las palabras con las que iniciábamos y era Pedro diciendo, si tenemos todas estas cosas, no caeremos y se nos abrirán las puertas. Entonces, recordar eso en nuestro liderazgo, en nuestra empresa, en nuestro trabajo. El carácter va a abrirme puertas, ¿verdad? Y va a evitar que yo fracase y que yo caiga. Vale la pena trabajar en esas raíces que nadie ve, pero que me van a dar la fuerza y la estabilidad para poder crecer y ser el líder que Dios quiere que seamos. Excelente. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno escuchar un placer. de ti, de tu experiencia, Pastor. Muchas gracias. Gracias. Y para seguir aprendiendo acerca de liderazgo, puedes entrar a www.liderdehoy.com y suscribirte a nuestros podcasts semanales.